la licenciada Alma Nayeli de León Beltrán. Ella es licenciada en enfermería, es enfermera especialista quirúrgica por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. Tiene postécnico de gerencia y docencia en enfermería y además tiene diplomados en geriatría y en MIDE escolar. Ha trabajado en hospitales como el Hospital Muguerza, el Hospital del Niño y en aplicaciones médicas integrales en el estado de Coahuila, de Saltillo, Coahuila. Actualmente trabaja como especialista quirúrgica en el Hospital General del Iste en Saltillo con más de 10 años de antigüedad. Ha sido profesor para la Escuela de Enfermería del Iste. Y bueno, pues ella nos va a hablar un poquito acerca de la historia de la enfermería quirúrgica. Pues adelante, Nayeli. Listo, maestra. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Alma Nayeli de León Beltrán. Yo soy de la ciudad de Saltillo, del estado de Coahuila. Estoy muy agradecida por la invitación a las 12ª jornadas de enfermería quirúrgica. Para mí es un placer. Le agradezco mucho, maestra Josefina Flores, por la invitación, por tomarme en cuenta, por confiar en mí. Bueno, vamos a iniciar con la ciencia e historia de la enfermería quirúrgica. Bueno, las imágenes que ven se trata del papiro quirúrgico de Edward Smith, que es el primer tratado de cirugía de 1600 a.C. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la enfermería? Se trata que estos papiros nos hablan de los instrumentos, de los primeros instrumentos que surgieron en aquellos tiempos en donde todavía no existía algo con evidencia científica, algo probado, algo que tuviera algún patente. Lo que pasó en estos papiros es de que Edward Smith no los hizo. Edward Smith es un licenciado, pero lo que pasó es de que cuando él viajó al Antiguo Egipto, entonces ahí un comerciante se acercó a Edward Smith y le dijo que tenía unos papiros que se veían como muy importantes, pero que se basaba en la medicina, en la antigua medicina. Entonces, Edward Smith dijo, perfecto, él era amante de estudiar la ciencia de la salud y los compró. Pero lo que pasó es que estos papiros es como un tratado de más de 22 hojas, pero a él solo le vendieron la mitad. Entonces, él se encargó de viajar y ir recopilando los demás papiros. Y en estos papiros se dio cuenta de que trataba de un proceso de atención en donde que no especifica quién fue que creó este papiro, que fue en 1600 a.C., sino de que en la traducción lo que dice es de que en la parte superior viene el tema y dice, por decir, trepanación. Y luego enseguida viene etiología. Y luego enseguida viene proceso quirúrgico. Y enseguida vienen los inicios de la terminología médica. En aquel entonces, él ya daba mención a lo que era cerebro, lo que era meninge, lo que era líquido encefalorraquídeo. Y en aquel entonces, ellos ya lo mencionaban. Entonces, hizo todo un proceso y llegó a la etapa del cuidado. Y entonces ahí él notó que decía, para el cuidado de una luxación, para el cuidado después de una cirugía de trepanación, tenía que realizarse una limpieza, una asepsia, lo que ahora es una asepsia, tenía que hacerse una suturación adecuada. En aquel entonces ya contaban con suturas. Tenía que hacerse el cuidado
de evolución de acuerdo a los días que pasaban, ese papiro ya lo decía. Entonces, por eso, ese papiro representa para nosotros como el área de la salud, pero dirigido al área de la enfermería quirúrgica, el inicio de lo que es un procedimiento quirúrgico, de lo que es el instrumental quirúrgico, de lo que es un proceso. Entonces, este papiro a mí me sorprendió mucho y me da a entender de que en aquel entonces, aunque la ciencia no era muy avanzada, ellos tenían un conocimiento intuitivo que les hacía lograr que, bueno, no creo que la mayoría de los pacientes les sobreviviera, pero lograban ver eso que seguía después de haber hecho la incisión, después de haber extraído un órgano, después de haber hecho la reducción de una fractura. Esto nos habla del primer inicio histórico de lo que es la cirugía quirúrgica. En la siguiente diapositiva pueden ver lo que les sigue, de la historia lo que les sigue, que es Hipócrates, que fue de 460 a 377 a.C. Él hizo tratados quirúrgicos, bueno, todos sabemos que él es considerado como padre de la medicina, basada en la experiencia, pero en sus escritos también él hizo el tratado quirúrgico de luxaciones y fracturas. Posteriormente, siguiendo la escuela de Hipócrates, siguió Claudio Galeno, pero él ya después de Cristo, de 130 a 200 después de Cristo. A él se le consideró en Roma el primer cirujano de los gladiadores y precursor de la medicina moderna. Él se encargaba de que cuando los gladiadores luchaban en aquellas arenas romanas y tenían fracturas, él implementaba materiales rústicos en los que hacía luxación y se dio cuenta de que al que hacer la luxación, tenía que utilizar de forma permanente un peso y él vigilaba a sus gladiadores y lo bueno de él es de que él ya tenía esa idea de no hacerlo muy a la antigua de que medicina arbolaria, conjuros mágicos, bendiciones, sino ella estaba más hacia lo que es la observación, el resultado, y entonces a él se le consideró como el precursor de la medicina moderna. Él también ideó su propio instrumental quirúrgico, como lo ven en la pantalla, y después de él siguió un médico árabe que se llama Al-Bucasis, que vivió desde el año 1930 a 1013 después de Cristo. Ya se le consideró la cirugía moderna. A él, en la imagen pueden ver que él era un señor ya grande, pero él tenía el conocimiento de inspeccionar de la forma en la de que un órgano se enferma, por decir, las amígdalas, entonces él las examinaba hacia su exploración y decía, estas amígdalas te las tengo que quitar. Y entonces le decía al paciente, si te las quito, vas a mejorar, solo vas a tener ligeras alteraciones, por decir, de sangre, un dolor, posiblemente fiebre. Bueno, en la siguiente vemos a Antoine Bardalemi, conocido como Clot-Belly. 1893 a 1868. Él fue el primer fundador de la primera escuela de enfermería en el mundo.
Y esto fue en Egipto. Él era un médico muy reconocido. Él, me le pasa la siguiente, aquí lo vemos mejor. Él era un doctor que pasó por Egipto al servicio del virrey, porque en ese entonces había una guerra. Era la guerra de Turquía contra Egipcia. Entonces había demasiados heridos, demasiados muertos, y aparte él observó que las mujeres y los niños necesitaban más atención. Entonces, él platicando con el rey dijo, yo deseo abrir una escuela en donde las mujeres que tú tienes, que son las que ayudan, porque bueno, sabemos que en Egipto tienen la costumbre de que los hombres no inspeccionan a las mujeres, sino que son mujeres que inspeccionan mujeres, hombres que inspeccionan hombres. Bueno, entonces él dijo, necesito que tus mujeres, a las que consideras tú como las matronas, como las parteras, se capaciten más, no que solo tengan el curso de partería, el curso de obstetricia, el curso de recién nacido. Necesito que ellas avancen a nivel científico y las necesito preparadas. También las necesito preparadas para recibir a tu ejército, el ejército que está herido y que está con alguna secuela de la guerra. Entonces se creó la escuela que se llama Escuela de Hakimas. Hakimas es enfermería en el idioma de allá de Egipto. Denominada Madrasa. Y esta escuela surgió en 1832 en Abu Zabel, en el Cairo, Egipto. Y aquí podemos ver la imagen de una mujer, una cajima. Ella fue de las primeras alumnas que estudió en la escuela, pero lo increíble de esta escuela es de que hubo una enfermera como directora en conjunto con el doctor, pero esta enfermera no era una enfermera profesionista, no era una enfermera tampoco basada en la ciencia de ese entonces. Sí, ella era una partera, pero era una partera muy reconocida en París. Entonces, ella que se llama Susana Boelkin, que fue a Egipto y fue la directora de la escuela de 1832, cuando fue creada, a 1833. Y después ella de ahí se regresó. Realmente esa escuela siguió y fue muy reconocida. Bueno, ¿cómo sabemos este dato? Se hizo en un congreso de enfermería internacional, en el 9º Congreso Internacional de Historia de la Enfermería en Santander. Los autores es Hamed Dukowski y Ángel Pozuelos. O sea, casi actualmente en el 2015 se hizo este congreso. Y uno de ellos es doctor, pero el otro es bibliotecario egipcio. Entonces, ellos dos se juntaron y empezaron a investigar y averiguar y encontraron documentos, encontraron registros y se dieron a la idea, o sea, y encontraron que en la escuela de Cajimas era oficialmente reconocida por el gobierno de Egipto. O sea, entonces ahí nos damos cuenta de que surgió un avance en la enfermería partera, en la enfermería asistencial, en la que se consideraba la servidumbre solo para asistir al personal, a los que caían en enfermedad. Ellos consiguieron esa información y la publicaron en el 2015.
Y es por ellos, después ellos hicieron un libro, pero es por ellos que nos dimos cuenta que en 1832 fue la primera escuela registrada en el mundo y fue en Egipto. Tiempo después vamos a ver que en Alemania, ya nos vamos en Alemania, en 1836 se establece el Instituto de Diaconisas de Kaiserswerth para instruir a las mujeres en enfermería, para que dejaran de ser asistenciales o para que tuvieran un mejor conocimiento y de lo que es dejar de ser partera, sin mayor, ¿cómo les diré? Vaya, con mayor recurso, de conocimiento, de que ya no fuera, de que fuera ya todo un proceso, un método. Bueno, entonces, de esta escuela, lo que hacían es de que ahí fue cuando se instruyó que las enfermerías tenían que tener un cierto perfil. No cualquiera podía hacer enfermería. Tenía que ser una mujer joven, tenía que ser una mujer que tuviera principios o valores dignos de ser visto por las demás personas. Tenía que ser una mujer culta y lo que era esta escuela es que era religiosa. Bueno, entonces, del dato que nos arroja esta escuela es que hay una persona que se llama Gertrudis Reichert, que fue la primera diaconista egresada de la escuela. Y dato interesante es de que en esta precisa escuela fue donde Florence Nightingale fue a estudiar, porque cuando ella quería ser enfermera. Entonces, en esta escuela a ella pareció que se asemejaba a lo que sus padres querían, ya sabemos que sus padres no la dejaban porque decían que, ay, es que enfermería, andar cuidando gente extraña, y algunos que no son de recursos como lo eran ellos. Pero entonces en esta escuela sí vio que le daban cierto respeto a lo que era enfermería. Después, cuando ella sale, sucedió que empezó la guerra de Crimea en 1850 a 1856. Entonces ella ya, sintiéndose preparada, se armó con un conjunto de enfermeras y fue a la primera línea de batalla a ayudar a los heridos en la guerra. De lo que nos habla con el aspecto quirúrgico es que dice la bibliografía, es de que aparte de que los médicos ya le permitían a ellas hacer vendajes, hacer suturas, ellas también hacían, como sabemos que manejó lo que es la higiene, lo que es la salud pública. Ella preparaba un área en donde acomodaba el instrumental o el instrumental que se pudiera utilizar en ese entonces. Pero que era un área limpia, que era un lugar donde no daba aire, que era un lugar donde no entraba la tierra. Entonces se dijo que a ella se le puede adjudicar como la precursora también de la enfermería quirúrgica. Y de hecho, dice que la enfermería quirúrgica fue la ciencia que salió de la enfermería. O sea, que está en la enfermería y lo que le siguió como profesión, como especialización fue la enfermería quirúrgica. Y lo consiguió, bueno, porque ella implementaba todos esos cuidados y sobre todo porque ella también en sus notas de enfermería
implementó que era lo que es el cuidado preoperatorio y hacía sus notas. Y después lo que era en el cuidado en el transoperatorio y lo que era el cuidado en el posoperatorio. Entonces, sí relacionamos que fue precursora de la enfermería quirúrgica. Bueno, tiempo después, ya terminada la guerra, cuando hicieron el Tratado de Paz, ella desarrolló junto con las nuevas enfermeras que querían participar con ella, desarrolló en el St. Thomas, en un hospital en Londres, lo que es un programa formativo de enfermería basado en normas profesionales muy estrictas. Florence Nightingale sentó las bases de una nueva enfermería profesional dotada de un cuerpo de conocimiento propio. Bueno, pero entonces, ¿qué estaba pasando en México? ¿Cómo iba la educación de enfermería en México? Entonces, nos pasamos a México y el dato que logré conseguir es que, pues sí, o sea, en los hospitales se les consideraba a las enfermeras, a las personas, podía ser mujer, podía ser hombre, que ayudaban a la limpieza, que ayudaban a lo que era el control de medios físicos, que ayudaban en la papelería. Era un trabajo totalmente asistencial. Pero en 1900 se creó la Escuela de Enfermería en el Hospital General de México. Ya esta Escuela de Enfermería invitaron a la enfermera Rosa Crowde. Esta enfermera ya había leído las notas de enfermería de Florence Nightingale. Ella venía del extranjero, de Estados Unidos, y ya las conocía. Entonces ella va a la Ciudad de México. En uno de sus cursos, lo que a ella le interesaba es sacar a la enfermería de lo asistencial y hacerla profesionista. Entonces ella enseñaba ya la preparación de soluciones antisépticas, el empleo, la esterilización, el manejo de aparatos quirúrgicos, la asepsia quirúrgica, la cirugía menor, las curaciones, la limpieza de heridas y la conducta en la sala de operaciones. Entonces ella fue la que también implementó el reglamento del perfil de las enfermeras quirúrgicas. Más sin embargo, ella no estuvo mucho tiempo frente a la escuela de enfermería, porque considero que la paga no era muy buena, que la alimentación del hospital no era muy buena ni para ella ni para sus alumnas, y que el lugar en donde ella iba a vivir no era una condición adecuada. Entonces ella habló con el director de la escuela de medicina, que fue el que se trajo a la escuela de enfermería, pero las clases eran en el hospital. Entonces ella renunció y posteriormente fueron otras enfermeras, algunas de Estados Unidos, otras eran de Alemania, pero ellas no tenían esa idea tan revolucionaria, sino que ellas como que más bien se acataron a la orden del director de la escuela de medicina, pero con el tiempo, como la demanda de la población de las mujeres que se les hacía insuficiente el de tratar a lo que era la tococirugía, lo que era la sala de ginecobstetricia. Entonces, lo que se hizo en el gobierno de México fue crear y formar a las enfermeras con conocimientos obstétricos, y se creó la Escuela de Enfermería y Obstetricia en 1912. Ya esta escuela la conocemos como la INEM. Bueno, entonces en México siguió avanzando la enfermería con su preparación. Entonces
vamos a regresarnos otra vez allá al otro lado del mundo y sucedió lo que es la Segunda Guerra Mundial. En 1939 a 1945. La Primera Guerra Mundial no tuvo mucha participación de la enfermería porque aún no se desarrollaban lo que era algunos medicamentos que ayudaran a que lograran sobrevivir los soldados. No lograban operarse. Pero en la Segunda Guerra Mundial sí hubo más participación porque ya estaban los antibióticos, entre ellos estaban las sulfas, la penicilina. Y entonces, en la guerra, les llegó demasiado soldados heridos y necesitaban intervenciones. Entonces, lo que hizo la Armada de Estados Unidos, en ese estaba peleando Estados Unidos, lo que hizo fue capacitar a varios de los suyos, pero también a enfermeros, a ayudarles a instrumentar cirugías. Entonces, de esa manera había nacido una profesión que las Fuerzas Armadas denominó instrumentista de cirugías. Y ahí vemos algunas imágenes y se nota que tienen un proceso quirúrgico, tienen el lavado de manos y tienen lo que es la preparación del instrumental quirúrgico en un área semisteria, porque no se ve una unidad quirúrgica muy estable, pero tenían esos inicios. Bueno, entonces, la ciencia ya se había dado, el conocimiento, la preparación, el entrenamiento ya se había dado. Y cuando pasa esto de la Segunda Guerra Mundial y cuando la Armada de Estados Unidos dice, ellas ahora son mis enfermeras instrumentistas, entonces inicia lo que es la definición de enfermería quirúrgica. La enfermera quirúrgica es un área de la enfermería de salud, de solución quirúrgica, de tratamientos y de cuidados generales y específicos. Lo anterior fundamenta que los profesionales de enfermería cuentan con una sólida formación científica y humanística. Un poco de tiempo después hubo una asociación que se la conoce como la AORT, que es una asociación de enfermería, una asociación de enfermeros quirúrgicos certificados. Formó 2 nuevos comités. Estos dos se encargaban de certificar la práctica quirúrgica de las diferentes técnicas que existen, que dio un origen a los primeros exámenes de certificación en 1970, con el título de instrumentista quirúrgica certificada. Esto en Estados Unidos. Bueno, entonces ya que tenemos la preparación, ya que adquirimos el conocimiento, ya que adquirimos la habilidad, entonces la misma enfermera quirúrgica, sobre todo la certificada, implementó para desarrollo del profesional que venía los manuales de enfermería de técnicas quirúrgicas, en donde viene el procedimiento de la técnica quirúrgica totalmente desarrollado y desglosado de la forma que es muy fácil leerlo y comprenderlo y seguirlo sobre todo. Poco después, en el año 2004, la OMS fundó la Alianza Mundial para la Seguridad de los Pacientes para impulsar la práctica segura, proporcionar herramientas y metodología de trabajo, crear y consolidar progresivamente una cultura de la seguridad en los centros asistenciales y así esta práctica quirúrgica ya tomaba en cuenta la seguridad del paciente. Y un poquito después, en el año 2009, entonces la OMS implementó lo que es la cirugía salvavidas, que es lo que nosotros tenemos ahora
como la lista de verificación de la seguridad de la cirugía, sobre todo para que dentro de nuestra práctica o de nuestra labor como quirúrgicas, tengamos esa verificación y sobre todo esa precaución de la calidad, del que no se debe de cometer errores, de que si seguimos un proceso y sobre todo que si tenemos en este caso, una hoja que nos dice, hay que revisarlo, es mejor estar segura. Nunca es exagerado estar seguro, sobre todo cuando se trata de la vida de un paciente, porque en este se compromete también, si hay sangrado, que si se infecta, que si no estaba el material, que si el monitor, que si los signos vitales. Entonces, para eso se creó esta lista de verificación de verificación de la cirugía para evitar los eventos adversos. Bueno, en conjunto a los eventos adversos, tratar de minimizarlos. Y entonces, un poquito más de tiempo, más actual, estaba lo que eran las metas internacionales. Y en una de las metas se creó la meta número 4, que es el de procedimientos seguros. Pero ya entrada al siguiente año, 2018, entonces se decidió cambiar las metas internacionales por acciones esenciales para la seguridad del paciente. Y en este está el tiempo fuera, el TANAP, y en este está la lista de verificación, y está el checklist, y está tomar en cuenta la identificación del paciente, que el procedimiento correcto, la cirugía correcta, en el lugar correcto, sitio correcto. Esto fue avanzando, fue introduciendo más en lo que es la responsabilidad que ahora legalmente también conllevamos nosotros. Y bueno, actualmente ya tenemos la ciencia, ya tenemos nuestro conocimiento, nuestra práctica, nuestros procedimientos, ya tenemos colegios como es el de nosotros, de la CEMEF, que se encarga de la actualización. Ahora ya estamos buscando técnicas más avanzadas como los de la doctora Irma Torres con la realidad virtual enfocada al área quirúrgica. Ya la historia ya la estamos haciendo. Bueno, y así termino. Aquí está mi bibliografía. Les dejo mi correo. Si quieren que les